¿Alguna vez recordaste algo que nunca existió? El 55% de los estadounidenses jura que vio una cornucopia, ese cuerno lleno que derrama frutas, detrás del logo de Fruit of the Loom. Una encuesta lo registró en 2022. El detalle es simple, y es lo que da escalofríos. La cornucopia nunca existió. Nunca estuvo ahí. El logo siempre fue solo un puñado de frutas sobre un fondo blanco. Hay una película de los años 90 llamada Shazam. El comediante Sinbad hace de un genio torpe que sale de una lámpara. Tal vez recuerdes la portada en el videoclub. Tal vez recuerdes una escena, un chiste, el vestuario. Millones de personas la recuerdan, con la misma nitidez con la que recuerdan su propio cumpleaños. Solo que la película nunca se rodó. No existe y nunca existió. A esto lo llaman el efecto Mandela. Una multitud entera recordando, en detalle, algo que el mundo registrado insiste en que jamás ocurrió. La explicación de siempre es que tu memoria falló. Pero existe otra lectura, susurrada en los rincones de Internet, y es bastante más perturbadora. ¿Y si la memoria tiene razón, y lo que se editó fue el mundo? Cambiado bajo tus pies, sin aviso, sin recibo. En 2018, una película dramatizó el mecanismo exacto de ese cambio. Un acelerador de partículas que, al encenderse, rasga la membrana entre realidades y hace colisionar mundos. Y lo que más asusta ocurre fuera de la pantalla. Está guardado en el nombre que esa película llevaba antes de estrenarse. Un nombre que apunta, sin rodeos, a la mayor máquina jamás construida por la humanidad para investigar los ladrillos del universo. Lo que vas a ver aquí cose el cine, la física real y tu propia memoria en un solo hilo. Porque si un interruptor puede reescribir el mundo, la pregunta deja de ser sobre una película. Pasa a ser sobre ti, sobre la mañana en que, quizás, despertaste en un mundo casi idéntico al tuyo, casi, y seguiste adelante sin notar la diferencia. Presta atención a las costuras, y si aún no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Empieza por el primer símbolo de este enigma, un anillo que gira en el centro de una estación, girando sobre el vacío. La historia empieza en 2028, en una Tierra al borde del colapso. La energía del planeta se agotó. Las naciones se enfrentan, el petróleo se acaba, los ejércitos se mueven por las últimas reservas y la última esperanza de la humanidad orbita el mundo, silenciosa, la estación espacial Cloverfield. A bordo, una tripulación internacional y una máquina llamada Shepard, un acelerador de partículas del tamaño de una promesa, capaz, en teoría, de generar energía infinita y salvarnos a todos si funciona. En su corazón, un anillo, un portón sin portero. Nadie vigila aquello que abre, porque nadie, en el fondo, imagina lo que existe del otro lado. La tripulación enciende la máquina y el haz desaparece. La estación entera es arrancada de su lugar en el espacio, lanzada al otro lado del sol en un parpadeo. Cuando las luces vuelven, algo cambió en el aire. Las paredes sudan, los instrumentos mienten. Un hombre empieza a ser devorado por gusanos que se materializan dentro de su propio cuerpo. Otro, el ruso Volkov, se fusiona con una versión duplicada de sí mismo. El terror brota de las grietas de la propia nave, como si la materia olvidara sus reglas. El físico alemán del equipo, Schmidt, es el primero en entender. Él le pone nombre a la pesadilla. El acelerador abrió una grieta en el tejido del espacio-tiempo e hizo colisionar dos dimensiones. Partículas cuánticas de dos realidades distintas, pedazos más pequeños que los átomos, ocupan ahora el mismo punto del espacio, interactuando, confundiéndose. Dos versiones del mundo, peleando por el mismo lugar. Traduciendo el término hermético, entrelazamiento. Dos mundos cosidos uno al otro, hilo a hilo, sin que ninguno de los dos pidiera permiso. Ese es el corazón de la película. La ciencia de verdad habla de entrelazamiento cuántico, como una conexión extraña entre partículas distantes. El guión toma esa idea y la lleva al extremo. Realidades enteras, entrelazadas por la fuerza de un solo disparo. Y entonces la encuentran. Detrás de un mamparo, una de las paredes internas de la nave, hay una mujer. Atrapada. El cuerpo entrelazado a los cables y los conductos de la estructura, como si la propia nave creciera en torno a ella tragándola. Está viva. Habla, y lo que cuenta congela a la tripulación entera.
Ella trabajaba en esa misma estación, la Cloverfield, pero en otra dimensión. Emergió desde dentro de la pared, venida de un mundo que se superpuso al de ellos en el instante en que la máquina se encendió. Poco a poco la tripulación descubre a dónde fue lanzada. Text. La estación paró en una dimensión devastada por una guerra, una Tierra sumida en un conflicto global, y la versión local de la propia estación Cloverfield ya falló allí y se estrelló en el Océano Atlántico 2 días antes de su llegada. El cambio de mundo fue literal, y el mundo donde cayeron ya ardía en guerra. Después aparece Jensen, otra sobreviviente que nadie reconoce. Ella jura que fue tripulante de la misma nave, en un universo paralelo, e insiste en que el acelerador puede salvar la dimensión de donde vino. La tripulación cree que habla de una crisis de energía igual a la de ellos. El espectador, poco a poco, sospecha de algo mucho peor. Ese es el mecanismo desnudo y crudo. Encendieron el acelerador, y personas que no deberían existir en ese mundo aparecieron en él, atrapadas en los pliegues de la realidad, cada una cargando consigo el eco de un mundo vecino. El guión podría ser solo ciencia ficción, solo una película de terror más, perdida en el espacio. Pero hay un detalle que la propia película lleva en su nombre de nacimiento, y ese nombre prueba que sabía con exactitud de qué estaba hablando. Ignorarlo es la diferencia entre ver una fábula y reconocer una advertencia, porque el nombre apunta a una máquina real, que existe, que ya se encendió, aquí, en nuestro mundo. Toda película nace con un nombre provisional, una etiqueta de trabajo usada tras bambalinas antes del título oficial. El nombre de trabajo de esta era Partícula de Dios, God Particle. Guarda esa expresión. Carga un peso muy específico. Partícula de Dios es el apodo de una sola cosa en el mundo real. El bosón de Higgs, la pieza que faltaba en el gran rompecabezas de la física, la que explica por qué la materia tiene masa, por qué las cosas pesan en lugar de flotar como la luz. Fue perseguida durante casi medio siglo y por fin, sí, confirmada en 2012 por 2 experimentos gigantescos, bautizados Atlas y CMS, en un anuncio que dio la vuelta al mundo, dentro del mayor acelerador de partículas jamás construido. El apodo nació de una frustración antigua, en un libro de divulgación. Según cuentan, un físico llamó a la partícula maldita. Tan difícil era encontrarla. Pero la palabra sonó demasiado fuerte para la portada, y quedó de Dios. El guión lo escribió Oren Uziel hacia 2008 y 2009, y no sacó la idea de la nada. Uziel se inspiró en una máquina real que estaban levantando en ese preciso momento, bajo la frontera entre Francia y Suiza, el Gran Colisionador de Hadrones. El acelerador Shepard, el de la película, es el hermano de ficción de un acelerador de concreto, acero e imanes superconductores. Aquí un detalle desarma cualquier sospecha de que sea solo coincidencia de marketing. La historia de ese acelerador que apaga la Tierra existía sola, independiente, mucho antes de tener cualquier vínculo con el universo Cloverfield. Era fuerte como para vivir por cuenta propia. El tema, una máquina que rasga la realidad, ya era un arquetipo listo. Un miedo antiguo apenas esperando por una película donde vivir. Pero el nombre de trabajo es solo la superficie. El vínculo entre la película y la física real aparece a plena luz. Se dice en voz alta, por la boca de los personajes. Cuando la estación ya fue arrancada de su realidad, la tripulación intenta entender lo que hizo. Y la conclusión que levantan es literal. La prueba exitosa aplastó un bosón de Higgs, la partícula de Dios, y fue ese aplastamiento lo que los arrojó a otra dimensión. En la película, el aplastamiento del Higgs se señala como el gatillo de la catástrofe. El CERN entra en la trama como causa, con todas las letras. Y había un profeta. Antes de que todo saliera mal, un hombre llamado Mark Stambler aparece como el agorero de la historia. Escribió un libro sobre el peligro. Tratado como loco, como teórico de la conspiración, advierte a quien quiera oír. Encender ese acelerador es capaz de rasgar el tejido del espacio-tiempo y hacer colisionar universos paralelos, allí, en la estación y en todas partes al mismo tiempo. Nadie lo escucha, y acierta en cada coma. La película te entrega al villano y al profeta en la misma figura. Alguien que vio la costura antes que todos, y fue ridiculizado por eso. Guarda ese detalle porque va a volver. En el mundo real hay gente haciendo exactamente el mismo papel. Entonces, recapitula lo que tenemos en las manos. Una película cuyo nombre de nacimiento es el apodo del descubrimiento más famoso del CERN. Un guión inspirado en el acelerador real
escrito mientras la máquina de verdad se construía. Una trama que señala el aplastamiento de un bosón de Higgs como el gatillo de la ruptura, y un personaje que predice la catástrofe entera y es ignorado. El cine dibujó el mapa completo. Falta ver si el territorio existe. Y existe, porque todo esto, la máquina, la prueba, el primer disparo, no se quedó en la pantalla. Ocurrió en el mundo real, en un día específico de septiembre, con testigos. Y la fecha de la primera prueba de verdad, con lo que vino 9 días después, te va a quitar el piso. Cerrar los ojos aquí es seguir creyendo que existe una frontera firme entre la película y las noticias. Esa frontera cruje. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale like al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Sal del cine por un instante. En 2008, una máquina de verdad se encendió por primera vez. Y lo que vino en 9 días, nadie lo tenía escrito. 10 de septiembre de 2008. Bajo los campos entre Francia y Suiza, en un anillo de 27 kilómetros enterrado a 100 metros de profundidad, la humanidad enciende el gran colisionador de hadrones por primera vez. Los primeros haces de protones corren por el túnel, dan la vuelta completa al círculo gigante. Es una victoria histórica. El mayor experimento científico jamás construido respira por primera vez. Y el mundo entero mira. 9 días después, se hiere solo. 19 de septiembre. Durante una prueba de potencia, una conexión eléctrica defectuosa entre 2 de los imanes superconductores falla. Lo que ocurre a continuación tiene la lógica de una pesadilla en cámara lenta. Un arco eléctrico se forma y perfora el revestimiento. Varias toneladas de helio líquido, usado para mantener la máquina en un frío más cercano al cero absoluto que el propio espacio exterior, escapan de golpe hacia el túnel. La presión es brutal. Imanes que pesan 27 toneladas cada uno, más que un camión cargado, son desplazados de sus lugares, arrancados del concreto, algunos movidos más de 10 centímetros. Un estudiante de física que estaba de guardia esa noche envió un mensaje que se volvió leyenda en el medio. Alarma de incendio, brigada en camino, helio liberado en el túnel y una frase resignada. Sin haz por al menos una semana. Subestimó el daño. Y por mucho. No hubo heridos. Los sistemas de seguridad funcionaron como debían, pero el daño fue profundo como para callar la máquina por más de un año entero. Los haces solo volvieron a correr en noviembre de 2009. El mayor aparato, jamás levantado por la humanidad, quedó en silencio por más de 12 meses. 9 días después de nacer. Pon la película al lado de ese hecho por un segundo. En la ficción, encienden el acelerador y la primera prueba sale mal, rasgando la realidad. En el mundo real, encienden el acelerador y la primera prueba sale mal, hiriendo la máquina y apagándola por más de un año. La rima entre las dos es lo que persigue a toda una comunidad, y el miedo saltó fuera del guión. Antes incluso del primer disparo, gente de verdad intentó impedir que la máquina se encendiera. Se presentaron demandas, una en un tribunal estadounidense, otra en Europa, alegando que el colisionador podría crear un minúsculo agujero negro capaz de tragarse el planeta entero. Las cortes rechazaron los pedidos, y el mundo, por supuesto, siguió girando. Pero el pánico fue real. El profeta Stumbler de la película tuvo hermanos de carne y hueso, a los gritos, años antes de que la ficción existiera. Y aquí necesito ser honesto contigo, una sola vez, para que el resto del video se sostenga en pie. No hay prueba física de que el CERN cambie la realidad. Ninguna. Los físicos que trabajan ahí son categóricos, y tienen razón. Colisiones de energía mucho más alta que las del colisionador ocurren en nuestra atmósfera todo el tiempo, provocadas por rayos cósmicos venidos del espacio, y el cielo no se rasga. Una científica del CERN llegó a responder medio sin paciencia que ellos no andan por ahí cambiando las etiquetas de los alimentos de nadie. Lo que tenemos aquí es una lente para ver coincidencias. Buena para levantar preguntas, demasiado débil para cerrar cualquier respuesta. Sostén esa lente con firmeza, pero recuerda todo el tiempo que es una lente. Dicho esto, la coincidencia fue fuerte como para fundar una creencia entera. Existe una comunidad que vigila cada reencendido del colisionador, que cruza las fechas de las pruebas con la aparición de las falsas memorias colectivas. El oso Berenstein, que multitudes juran que se llamaba Berenstein. El relleno de la Oreo, que medio mundo recuerda escrito de otra forma. Cada detalle fuera de lugar entra en la lista de sospechosos, y el colisionador se vuelve el acusado favorito. El propio término
Efecto Mandela nació así, en 2009, cuando una investigadora llamada Fiona Broom notó, en una convención, que decenas de desconocidos compartían con ella la misma memoria falsa, la de que Nelson Mandela murió en prisión, aún en los años 80. En realidad, Mandela salió vivo de la cárcel, gobernó su país y falleció recién en 2013. Pero la memoria equivocada era vívida, detallada y compartida por multitudes. Broom creó un sitio para reunir esos relatos, y el nombre pegó. Esa comunidad hizo algo revelador. Rebautizó el propio fenómeno. Para esas personas, dejó de ser apenas el efecto Mandela y se volvió el efecto Mandela del CERN. El nombre de una máquina, pegado al nombre de una herida en la memoria del mundo. La pregunta que hacen es simple y terca. Si cada vez que la máquina se enciende la realidad parece dar una sacudida, ¿de dónde viene la idea de que los mundos pueden colisionar y superponerse? Esa idea tiene raíces mucho más hondas que un foro de Internet. Es mucho más antigua y mucho más seria de lo que los escépticos quisieran admitir. Nació de una palabra griega y de un modelo de dos físicos respetados. Y es ella la que le da sustento a todo lo que viste hasta aquí. Pasar por encima de esto es aceptar la etiqueta fácil de teoría loca, sin ver jamás de dónde vino la teoría de verdad. Retrocede mucho. Antes de la película, antes del CERN, antes de la física moderna. Ve hasta la Grecia antigua. Los estoicos, filósofos que buscaban el orden oculto detrás del cosmos, tenían una palabra: ekpirosis, el fuego cósmico, la idea de que el universo, de tanto en tanto, es consumido por una conflagración que devora todo lo que existe, y de las cenizas vuelve a empezar. El mundo arde y renace en un ciclo eterno de destrucción y creación escrito en fuego. Para los estoicos, esto era la mecánica secreta del universo, la ley escondida bajo la apariencia de todas las cosas. Guarda esa palabra antigua, porque al final de los años 90, dos físicos de verdad la rescataron del olvido. Paul Steinhardt y Neil Turok tomaron ekpirosis prestada de los estoicos y la pegaron a la cosmología más avanzada de su época, nacida de la teoría de cuerdas. Y el modelo que propusieron tiene en el centro una imagen que va a sonar aterradoramente familiar. Según esa cosmología, nuestro universo entero es una membrana, una hoja inmensa, flotando en un espacio con más dimensiones que las que nuestros sentidos alcanzan. Los físicos llaman a esa hoja brana, y la nuestra tiene compañía. Existe, paralela a ella, cercana e invisible, una segunda brana. Un segundo universo, a un soplo de distancia, pero en una dirección que nuestros ojos jamás podrán apuntar. Para la teoría de cuerdas, la realidad guarda mucho más que las 4 dimensiones en las que vivimos. Otras estarían enrolladas en escalas más pequeñas que un átomo, y otras vastas correrían paralelas a la nuestra, justo al lado, sin que jamás podamos atravesarlas. Y aquí viene el golpe de la teoría. El Big Bang, el inicio de todo, el nacimiento de nuestro universo, sería el instante en que esas dos membranas se tocaron. Una colisión. El fuego estoico traducido en ecuación. Dos branas chocando, y de la energía de ese impacto, un universo entero prendiéndose fuego y naciendo. En ese modelo, el Big Bang pierde el puesto de comienzo absoluto. Se vuelve apenas el destello más reciente de un ciclo que ya giraba antes. Colisión, expansión, lento alejamiento y un nuevo choque, billones de años más adelante. En esa lectura, hasta la energía oscura que empuja las galaxias, hoy se reinterpreta como una atracción suave entre nuestra brana y la vecina, acercándose otra vez, despacio, hacia el próximo fuego. Ahora vuelve a la estación Cloverfield, al acelerador Shepard, girando en el vacío. Lo que la película dramatiza, cuando la máquina rasga el tejido y hace colisionar dimensiones, es exactamente ese gesto cósmico, reducido a escala de bolsillo. La chispa que hace que dos membranas se toquen. El mito estoico del fuego que rehace el mundo. La cosmología de branas de Steinhardt y Turok. Y el guión de terror de Netflix están dibujando cada uno a su manera la misma figura. Mundos que colisionan, y de la colisión, una realidad nueva imponiéndose sobre la antigua. Seamos justos con la ciencia, porque la honestidad es lo que separa un símbolo de una mentira. Esa imagen de las branas colisionando fue la inspiración original del modelo, y los propios autores hoy trabajan con versiones más sobrias, algunas sin colisión alguna. Es una metáfora fundadora, una chispa de idea.
y la cosmología siguió adelante desde entonces, rumbo a modelos más sobrios. Pero como imagen, es precisa. Y es antigua, mucho más antigua que cualquier acelerador, tan vieja como la primera vez que un ser humano miró el fuego e imaginó que el mundo entero ya ardió así, una vez, y volvería a arder. Si los mundos pueden colisionar y superponerse, entonces algo que consideramos intocable empieza a agrietarse. El orden del tiempo. La próxima pieza pone el antes y el después de cabeza, y explica por qué, en el universo de la película, el monstruo apareció 20 años antes de la máquina, que en teoría lo creó. Dejar esa pieza de lado es seguir buscando la causa en un lugar donde quizás ni siquiera esté, detrás de ti, en el pasado. Aquí la lógica normal se quiebra, y se quiebra a propósito. En el universo de Cloverfield, el monstruo de la primera película ataca Nueva York en 2008. La criatura surge del mar, derriba rascacielos, le arranca la cabeza a la Estatua de la Libertad y la lanza por las calles. En cambio, el experimento con el acelerador Shepard, el que rasga la realidad, ocurre recién en 2028, 20 años después. Entonces, ¿cómo pudo el experimento de 2028 causar el monstruo de 2008? ¿Cómo aparece el efecto 2 décadas antes de la causa que lo produjo? La respuesta que los fans más atentos armaron es la pieza más perturbadora de toda esta historia. Y lo voy a marcar con claridad, porque la credibilidad importa. Aquí entramos en el terreno de la interpretación, de la lectura de fans, territorio de hipótesis, lejos del hecho comprobado. La idea es la siguiente. Imagina el tiempo como una superficie estirada, una sábana inmensa. La intuición siempre dibujó el tiempo como una flecha, corriendo en línea recta sin mirar atrás. Cambia la flecha por la sábana, porque una sábana puede doblarse, y, doblada, acerca un punto lejano a otro que parecía distante. Cuando el acelerador rasga el tejido del espacio-tiempo, la ruptura se esparce por la superficie entera del tiempo, mucho más allá del instante en que la máquina se encendió, hacia adelante y hacia atrás. El disparo de 2028 envía ondas que alcanzan 2008 y antes de eso, y después. El experimento reescribe el propio pasado que vino antes de él. La causa ocurre después. El efecto llega primero, y los dos se encuentran en un punto donde el antes y el después dejan de tener sentido alguno. Por eso, la teoría de los fans sugiere que aquel único experimento es el origen de los monstruos de todas las películas de la saga, cada uno cayendo en una dimensión y en un tiempo distinto, como chispas de un mismo incendio. El monstruo que devasta Nueva York en un mundo, la criatura que rodea un refugio subterráneo en otro, el desastre de la estación en un tercero. 3 rupturas distintas y un único gatillo común. Detente sobre esa idea porque es el corazón de todo. Es exactamente lo que los vigías del efecto Mandela dicen sobre nuestra realidad, que alguien o algo tocó un punto allá atrás, una fecha, un logo, un nombre, una cornucopia, y el presente entero se reorganizó en torno al cambio, sin que la mayoría lo notara. El pasado editado, y la memoria de unos pocos como el único rastro de la versión antigua del mundo. La película dramatiza en pantalla el mismo mecanismo que la teoría le aplica a tu vida. Un evento en el futuro, reescribiendo aquello que juras que viviste en el pasado. Y ahora el detalle que transforma la curiosidad en escalofrío. En el exacto momento en que ves este vídeo, el gran colisionador de hadrones está apagado. No es una forma de decir. A fines de junio de 2026, los operadores dispararon los últimos haces, el panel de la máquina se despidió de las colisiones, y el colisionador entró en lo que el CERN llama la larga parada 3, una metamorfosis de cerca de 4 años, en la que más de 1 kilómetro de imanes está siendo retirado y reemplazado pieza por pieza. Cuando la máquina vuelva hacia 2030 tendrá otra naturaleza. Será el colisionador de alta luminosidad, diseñado para generar cerca de 10 veces más colisiones de las que jamás generó. Junta las puntas. Una máquina que, a cada encendido, una comunidad entera jura sentir una sacudida en la realidad. Ahora está siendo reconstruida, en silencio, para colisionar 10 veces más, y va a ser reencendida. La pregunta queda en el aire, fría como el helio en el túnel. ¿Y si la causa todavía está por venir? ¿Y si la sacudida que la máquina dará en 2030 es el origen de una memoria que ya cargas hoy, sin la menor idea de dónde vino? Falta una pieza, y es la más incómoda de todas, porque esta vez vive en un lugar mucho más íntimo, dentro de tu propia cabeza. La próxima parte muestra lo que la ciencia descubrió cuando por fin fue a investigar esas falsas memorias.
y por qué ni los investigadores más escépticos logran cerrar esa puerta con tranquilidad. Desviar la mirada ahora es renunciar a saber si la memoria que tienes es de verdad tuya. La explicación fácil tiene nombre y apellido. Se llama falsa memoria y la ciencia la estudia desde hace décadas. La psicóloga Elizabeth Loftus fue la pionera. En un experimento que se volvió clásico, plantó en voluntarios la memoria de un evento que jamás ocurrió: el de perderse de sus padres, siendo niños, dentro de un centro comercial. Solo sugirió la escena, con naturalidad, como si conversara sobre algo real. Y cerca de un cuarto de las personas pasó a recordar el episodio como si lo viviera de verdad. Perderse en un pasillo que nunca existió. Algunos hasta agregaban detalles propios: los colores de las tiendas, el rostro de quien los encontró, el miedo apretando el pecho. La memoria humana es una reconstrucción, rehecha cada vez que la buscas, y frágil como para aceptar recuerdos que otra persona plantó. Hay además un segundo mecanismo ligado a la expectativa. El cerebro rellena huecos con aquello que espera encontrar. Si multitudes recuerdan al robot dorado de Star Wars todo de oro, es porque un cuerpo suele tener un solo color, y la mente completa sola la pierna plateada. Los psicólogos llaman a esos moldes esquemas, paquetes de conocimiento que organizan la memoria y de paso la tuercen. Fin de la historia, diría el escéptico. Nada de cambio de realidad. Eres apenas humano, y los humanos inventan memorias sin siquiera darse cuenta. Pero hay un estudio que agrieta ese punto final, y es él el que mantiene la curiosidad de pie. En 2022, en la Universidad de Chicago, la investigadora Wilma Bainbridge investigó lo que llamó el efecto Mandela visual, las falsas memorias colectivas de logos y personajes. El hombre del Monopoly, que casi todos juran que tiene un monóculo, y nunca lo tuvo. El Pikachu, recordado con una punta negra en la cola que jamás existió. El robot dorado de Star Wars, el C-3PO, que multitudes dibujan todo de oro, aunque una de sus piernas es plateada. Y lo que encontró, hace añicos la etiqueta cómoda de «cada uno olvida a su manera». Las personas se equivocan juntas, se equivocan igual. Frente al mismo personaje, la mayoría elige la misma versión falsa, el mismo detalle que nunca estuvo ahí. Incluso quien casi no conoce la imagen. Les mostraban la versión correcta, y minutos después la persona volvía a señalar la equivocada. Les pedían que dibujaran de memoria, y el dibujo traía el mismo error, repetido en personas que nunca se hablaron. Y cuando el equipo fue a cazar una explicación visual, algo en la forma, en el color, en el modo en que los ojos recorren la imagen que indujera el engaño, no encontró nada, ninguna pista en la manera de mirar. El error es consistente, colectivo, específico, y la causa se escapa entre los dedos de los propios científicos. Más desconcertante todavía, el engaño aparece incluso cuando contradice aquello que uno esperaría de la imagen, lo que carcome la salida fácil de los esquemas. Fíjate en lo que esto significa. La propia ciencia, mirando de frente el fenómeno, levanta las manos y admite: hay algo en esas imágenes que nos hace fallar a todos exactamente de la misma manera, y nadie sabe decir qué es. El escéptico quería vender el simple «lo olvidaste». El estudio devuelve algo bastante más extraño. Un error colectivo, quirúrgico, sin causa visible. Un hueco. Un espacio en blanco en el lugar donde debería haber una respuesta limpia y tranquilizadora. Y es en ese espacio en blanco donde la pregunta de todo el vídeo se instala y se niega a salir. Si nos equivocamos todos juntos, en el mismo punto exacto, por la misma razón que nadie logra nombrar, ¿qué es al final lo que está escribiendo esa misma memoria dentro de todos nosotros, al mismo tiempo? Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones, y no olvides darle ese hype al video, porque falta la pregunta final. La misma que Ava, la protagonista de la película, tiene que responder al borde del abismo, y te va a obligar a responder junto a ella. Vuelve una última vez a Ava Hamilton, la ingeniera en el centro de la historia. Antes de embarcar en esa estación, cargaba una herida que no cicatriza, la pérdida de sus hijos en un incendio en casa. Fue en parte por eso que aceptó la misión, para alejarse de las habitaciones vacías, del silencio que quedó donde antes había voces. Y en el clímax, la película le ofrece una elección que parece salida de una pesadilla amable. En la dimensión a donde la estación fue arrojada, existe una versión de su vida en la que la tragedia nunca ocurrió, donde los hijos están vivos, respirando, esperando que la madre vuelva. Ava puede regresar a nuestra realidad,
cargando de nuevo todo el peso de lo que perdió. O puede quedarse en el mundo superpuesto y reencontrar a los niños que ella misma enterró. Es aquí donde la película deja de hablar de física y pasa a hablar de ti. Porque esa es la promesa secreta escondida en el fondo de toda la tesis del efecto Mandela del CERN. Si la realidad puede cambiarse con un interruptor, si los mundos se superponen, entonces en algún lugar, a un soplo de distancia, en una dirección que tus ojos no alcanzan, existe una versión del mundo donde lo que perdiste no se perdió, donde la persona que se fue todavía respira. Y aquí, en el punto más hondo de toda esta historia, la máquina se revela por completo. No es un villano frío de bata blanca, es una puerta, y del otro lado de la puerta, alguien está esperando. Ava toma su decisión, y la película se cierra con el rugido de un monstruo rasgando las nubes, la señal de que la grieta, una vez abierta, no se cierra nunca más. El precio de aquella puerta es el mundo entero. Fíjate en lo que quedó en tus manos ahora que la luz de la película se apagó. La cornucopia que la mitad de las personas jura que vio. La película con Sinbad que nunca se rodó y que millones vieron. La máquina real que se hirió sola en 9 días y se apagó por más de un año. El fuego de los estoicos y las branas que colisionan en la oscuridad. Y en este exacto momento, apagada y en silencio, bajo la frontera de 2 países, una metamorfosis que termina en 2030 más potente que todo lo que vino antes. Tal vez sea solo nuestra memoria tropezando juntos, en la oscuridad, todos cayendo en el mismo hueco. Tal vez. O tal vez aprendiste hoy a ver la costura, el punto exacto donde 2 mundos fueron zurcidos uno al otro. Y la inmensa mayoría pasó de largo sin mirar jamás hacia abajo. Queda la pregunta, y es tuya para responder. Si el CERN abriera de verdad esa puerta y del otro lado alguien que perdiste siguiera vivo esperándote, ¿volverías a tu mundo o te quedarías? Dilo aquí abajo y a partir de hoy, quédate atento a la costura.